Bien, ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a ver en la segunda parte que voy a hacer una mezcla de ir hablando al mismo tiempo de situaciones de problemas que se dan, pero también de una vez la solución, ¿sí? La solución. Porque todo lo que estuvimos viendo la sesión anterior, pues básicamente fue situaciones eh, externas que están afligiendo hoy a los matrimonios y como les decía yo, ante esto que se está, perdón, que se está dando, que llaman la, la nueva normalidad, entre comillas, Ujú. está generando una dinámica que no se había visto antes en la dinámica familiar. Nunca se había tenido una amenaza a esta escala contra la estabilidad familiar como la estamos viendo hoy, porque es al mismo tiempo muchas cosas, la economía, las relaciones familiares, las relaciones sociales, aún inclusive las libertades de reunión por el mismo problema del cuidado y los protocolos de cuidarse de esto, que ha afectado en trabajos, bueno, todo, lo que ya sabemos, no vamos a repetirlo, pero que se quiera o no se quiera, como lo mencionamos, han salido situaciones que se tenían latentes o ahí estaban guardadas y de repente saltan, se presentan y como cosas que no se pensaba que podían darse, ¿no? Entonces, cualquiera de esas situaciones son las que estamos viendo hoy y que pues es necesario considerarlas y ver cómo se solucionan, que finalmente, y como lo vamos a mencionar a continuación, son situaciones, algunas que se daban esporádicamente, pero que hoy se van a ir dando más. Y van a ver que esto es así cuando empecemos a ver todos los demás puntos que nos falta considerar. Bueno, entonces, esta segunda parte será así, como la hemos titulado, la restauración en la familia disfuncional. Y vemos que la obra de Dios en su misericordia y amor para sus hijos. Bien, esto es importante que así lo podamos visualizar, porque estamos viendo la forma como Dios ve esto. Y estos cuatro puntos que están acá son los que vamos a comentar en esta sesión, que también habíamos mencionado algunos de ellos. ¿Cuál va a ser? La familia ensamblada. Que hoy va a haber muchos casos así, también lo vamos a analizar. Hablaremos sobre el divorcio, que también se está generando una verdadera oleada de situaciones de esta naturaleza y cosas que, bueno, vale la pena comentar. Los conflictos entre padres e hijos, que también nos ha sorprendido el paso de muchos que eran niños prejuveniles y que ahora ya son adolescentes y que han pasado, han dado ese paso tan trascendental en su desarrollo como hijos y que los sorprendió en pleno encierro, en pleno encierro, no poder salir, no poder reunirse, y siendo que es una etapa en donde la socialización es tremendamente importante para el buen desarrollo. Bueno, vamos a comentar. Y finalmente, hasta abajo, los problemas financieros, que también, también se han generado toda una serie de disfuncionalidades en la familia. Estos son los cuatro puntos que considero que son los que más estamos viendo en el ámbito familiar, sean creyentes o no sean creyentes, porque esto es como el bowling, ha llegado y ha pegado, les ha pegado a todos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos un Dios sabio y bueno, que nos da alternativas, nos da respuestas, nos da la manera de superar esta situación. Por una simple y sencilla razón. La familia, y lo hemos mencionado, es una institución eterna. Es una institución que fue diseñada en el ámbito de la eternidad. Y por ahí lo mencionaré nuevamente porque esa va a ser la clave para entender la situación del divorcio. Bueno, vamos a ver nuestro primer tema que es
acerca de la familia ensamblada. Y vamos a ver, ¿qué es una familia ensamblada? Una familia ensamblada es alguien, perdón, me salté. ¿Qué es una familia ensamblada? Bueno, una familia ensamblada está constituida por un segundo matrimonio o una segunda convivencia conyugal en la que puede haber o no puede haber hijos, pero sea como sea, en la que hay hijos de uno e hijos del otro, o sea, que ya venían de un divorcio anterior y que traían hijos de su expareja, uno y el otro también. O también, vamos a admitir a alguien aquí, o a alguien que puede ser que nada más sean los hijos de él o de ella y el otro no tenga hijos. O también que nazcan hijos de los dos. O sea, los tuyos, los míos y los de los dos. Esa sería en, en resumido esas posibilidades. Y esta familia ensamblada que ahora que ha habido fallecimientos, que ha habido una gran cantidad de gente viuda por la ausencia de alguien que, bueno, pues ahí va a venir Peli, bien, de alguien que pues le ganó el problema de salud como lo estamos viendo hoy y que ha tenido que, digamos, hasta por pura supervivencia y no necesariamente por una cuestión de enamoramiento, eso porque no se ha podido. Digo, para que una persona, digamos, una mujer, que ya no está el marido porque se lo llevó el problema de salud que hay hoy, y ella queda con hijos, y en una situación muy precaria, porque fue algo inesperado, y hay un varón que también tiene sus hijos y que él haya pasado también por lo mismo de haber perdido a la esposa por este mismo problema. Y que también en una situación de necesidad de crianza de los hijos, de la responsabilidad de llevar el hogar, y que se encuentran, ahora que ha vuelto a ver la reapertura que ya se está dando de alguna manera, y que se encuentran. Y eso que le estoy diciendo está pasando, ¿eh? Está siendo más común de lo que se cree. Y que por supervivencia, no por enamoramiento, no porque se conocen, no porque se tratan un largo tiempo, sino por mera supervivencia de ambos y de los hijos, se unen. Y ya ni bajo la ley de estar casados por lo civil, o mucho menos ante un ministro de culto, sino por supervivencia. Y ya así aparentemente salvan la situación. Es decir, ya hay un padre de familia que se va a hacer cargo de la situación de económica, y hay una madre que se va a encargar de estar sosteniendo, estando con los niños del uno y del otro y todo. Pero ¿qué pasa? Como ha sido a nivel de supervivencia, y los casos que también antes de la pandemia ya tenían ese tipo de unión, eh, se, se está generando una situación muy crítica. ¿Qué situación crítica es esta? Que son personas que no se conocían. Son personas que recién se están empezando a conocer, pero que están viviendo bajo el mismo techo, y por situaciones de supervivencia, no necesariamente afectivas, y no porque se conozcan a fondo como para tomar la decisión de vivir como una familia. Y la familia ensamblada tiene toda una serie de situaciones muy especiales, muy específicas, que vamos a mencionar. Voy a cerrar esta pantalla. Bueno, esto que estamos viendo acá, y voy a abrir otro que está aquí, que también necesitamos verlo. Y esto, déjenme ver. Vamos le voy a poner de que lo podamos ver. Aquí, espérenme, hay alguien más que está entrando. Sí, vista. Um, ahí sí. Bien. No, se ve muy,
no se alcanza a ver bien. Bueno, veo que está muy pequeña la letra. Lo voy a dejar como estaba. Ujú. Al fin no tenemos problema. Sí se ve, Doc, ¿eh? Se ¿Lo ve, leen? ahí sí. Ah, bueno, entonces lo dejo acá. Sí, bien. Bueno, aquí está una definición de lo que es una familia ensamblada. Se puede leer ahí. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, lo que ya más o menos yo les había mencionado, que es una familia ensamblada, es que tienen uno o varios hijos de uniones anteriores, pueden ser viudos, divorciados o madres solteras, que hoy lo que prevalece es precisamente el ser viudos. Eh, hay una diferencia de familias intactas, intactas en el sentido de que no habían tenido la experiencia de un segundo matrimonio, donde los hijos nacen luego que la pareja se conoce y dentro de un proyecto de vida, cuando se da el nacimiento de hijos de los dos nuevos cónyuges, y ya a lo mejor tenían de otros anteriores. Ahora, todas estas situaciones que se dan, esto es que se pueden presentar problemas entre hermanos y padres biológicos. Y depende muchísimo la edad de los chicos que tengan esa familia. Vamos a ver que entre mayor edad tienen los hijos, mayores problemas potencialmente pueden darse. Por la misma inmadurez o crecimiento de los hijos. Cuando son hijos pequeños, no es tanto problema porque todavía no pueden emitir juicios morales. Todos sí verán como un extraño al cónyuge que llega a vivir, pero pueden todavía adaptarse más o menos los niños muy pequeños. Pero los prejuveniles y adolescentes les es muy difícil. Familias ensambladas, en ellas los hermanos pueden tener, fíjense, historias distintas y haber crecido en hogares con valores y costumbres muy dispares, hechos que causan tensiones durante la convivencia. Si bien los padres que se unen tienen sus razones y que pueden ser razones muy poderosas, eh, puede ser que no lo entiendan así los hijos que están ahí en casa. Y ahí hay varias posibilidades que se pueden dar. Hay un mito que en las familias ensambladas, y es que la pareja del padre o madre tiene que querer, como si en automático sucediera, ¿verdad? A los hijos de su pareja actual. Esto muchas veces, la atracción, si existe, entre los que se unen, la pareja que se va a unir, dan por sentado o por automático que los hijos van a querer al nuevo padre, a la nueva madre, o a y los hermanos de uno y otro, hijos de uno y hijos del otro, se van a querer como si fueran hermanos carnales, o sea, del mismo, hijos biológicos, y no es así. O sea, se ha comprobado a lo largo de muchos estudios que hacen los psicólogos y todo, que un alto porcentaje, al contrario, hay rechazo y es un rechazo natural, es un rechazo que se espera que sí va a suceder, que esto hace que cause desconcierto, que cause discusiones o malos entendidos entre la pareja que ya está ahí casada. Esto puede causar mucha culpa. Ahora, sostenemos que no es obligación quererlo pero sí respetarlos y mantener una relación cordial. Ahora, como les decía, cuanto más chicos son los niños, es más fácil ensamblarlos, porque se acostumbran a los cambios con más facilidad que los hijos adolescentes. ¿Cuál es la situación? Los hijos adolescentes. Ahí sí es muy, muy, muy seguro que haya problemas y no por una situación de una disposición no correcta de los chicos, no, no, porque su propia falta de madurez, y es que hay algo muy clave aquí. Los niños cuando van y pasan por la transición a la adolescencia, tienen cambios en su sistema neuronal muy importante, es decir, esa transición en el ser humano es muy especial porque todos los afectos, todos los pensamientos, toda la configuración psicológica que habían tenido los niños, digámoslo de otra forma, a lo que su alma estaba acostumbrada, alma de niño, cuando se entra a la adolescencia se desconectan todas esas áreas en el cerebro
y se empiezan a reconectar para llegar a la madurez. Pero eso se lleva lo que dura la adolescencia, que pueden ser desde los 11, 12 años hasta los 16, 17, 18 años de edad en promedio, a veces más tiempo. Bueno, en esos años, la adaptación hasta con los mismos padres biológicos es complicada. Cuando viene el que tenga que ingresar a un ámbito con gente no conocida, que no tienen afecto, porque bueno, aunque los papás sí se quieran, pero los hijos no, y que están en esta nueva imposición, genera situaciones muy difíciles, muy difíciles. Bueno, vamos a ver cómo se puede resolver esto, ¿no? Y digo, aunque no sea a un resultado de la pandemia, conste que lo ha incrementado, pero siempre ha existido esto, siempre, siempre. Y los índices de familias ensambladas en Argentina es muy alto, muy, muy alto, porque hay una cultura de separación. Es muy fácil acá, que ahora se ha extendido mucho por cuestiones de las legislaciones de cada país. En México era muy difícil, siempre hubo una cultura de no divorciarse, pero porque las leyes era muy difícil lograrlo, muy, muy difícil. Pero ahora que ya inclusive existe el divorcio express, que uno de los cónyuges va y ya, te aviso que ya estamos divorciados y el otro ni sabía, nomás le llega la notificación. Y bueno, y es así. Pero eso ha generado lo mismo, porque el corazón del hombre es igual aquí y en cualquier país. No hay diferencia. Bueno, ahora, ahí viene esto aquí, que está aquí subrayado. Los miembros de la nueva pareja tienen que tener muy claro las reglas de la nueva familia. Fíjense, transmitirlas a los hijos y preocuparse por su cumplimiento. Tenemos que ampliar esto, pero esa es la consigna de este matrimonio que está viviendo así, que va a estar dándose, se quiera o no se quiera, por el hecho de ser una familia ensamblada, ya es una familia disfuncional. Ahora, hay grados, hay complejidades diferentes, hay casos muy agudos, muy fuertes, y hay unos que no lo son tanto, pero depende mucho y que entran en el terreno de la excepción, en el que los papás sí hayan podido educar a sus hijos en una posible situación así, pero les voy a decir en quiénes. Cuando uno de los cónyuges enferma con algo terminal, una enfermedad terminal, y hay un duelo anticipado, da tiempo a que el cónyuge sano pueda ir llevando poco a poco a los hijos a que saben que va a ausentarse un cónyuge por la enfermedad. O sea, hay una preparación previa, pero no es lo común, ¿no? Lo más terrible es cuando hay un accidente, o como hoy ha pasado, en que no hay un duelo anticipado de los hijos para con el que ya no está. Entonces, esa sorpresa del que ya no está es lo que da este tipo de situaciones como las vamos a comentar. Bueno, es por esto que la nueva pareja tiene que reconocer de sus hijos y de las fallas y deficiencias que hubo en el anterior matrimonio. Importante esto, reconocerlo. ¿Por qué un papá, una mamá que se divorció, que ahora se está casando nuevamente, o uniendo a una unión libre, sin bajo ninguna ley, más que juntarse, y puede ser por supervivencia, ¿por qué hubo esa separación previa? Tiene que hacerse un diagnóstico, debe hacerse un diagnóstico. Y el que tenga una falla de una cuestión de personalidad, de un desequilibrio psicológico, de una violencia intrafamiliar y que por eso hubo una separación, se va a dar, se va a volver a presentar eso, seguramente, ¿no? Seguramente. Ahora, la situación es que los hermanos de uno y de otro, o sea, de los hijos de él y los hijos de ella, son influenciados por los vínculos de los adultos entre sí y con sus respectivas exparejas. O sea, sí o sí va a surgir una situación problemática, leve o grave, pero va a surgir. Cuando esas relaciones son teñidas, fíjense que puede darse desvalorización. No hubo nunca la impartición o la enseñanza de valores a los hijos.
Y si no se dieron a los dos, peor todavía. Y si se dio uno, de todas maneras va a haber problema, porque uno puede tener valores, los hijos, y otros no. O sea, puede tener inclusive antivalores, uno del lado de los hijos. Hemos conocido y tratado parejas así. Me acuerdo de un matrimonio que los hijos ya grandes, eran, no sé cómo les llaman acá, guardias de un lugar, de un boliche, de sacar a la gente que estaba ya en un estado inconveniente. Imagínense qué tipo de personas, y que se dedicaban a cosas ilícitas. Y se unen ella, eran los hijos así, con un hombre que grande, pero no tiene hijos, y después ellos dos tienen un hijo, los dos. Y bueno, era una serie de situaciones, bueno, y aparte tenía otra hija, ella, y que hacía una vida muy liberal, valores y antivalores, y él era muy creyente, y estaban educando al niño pequeño con valores. Entonces fue una de choques impresionantes por los hijos que no aceptaban ese matrimonio. Bueno, también puede haber quejas, celos, demandas imposibles de cumplir, ponen condiciones, etcétera, y que los hijos adoptan ese estilo de vida como normal. Esto significa que copiarán conductas sin tener conciencia de las mismas. Si hubo violencia en el matrimonio anterior, seguramente que se va a replicar esas situaciones de violencia con el nuevo cónyuge. Y va a haber maltrato, inclusive de los hijos de uno para con el cónyuge, el otro cónyuge. Se puede dar así. Esto hace que la convivencia se hace muy difícil. Otro punto importante a tener en cuenta es que la pareja tiene que saber comunicarse clara y objetivamente para saber negociar entre ellos. Y entiéndase en un buen sentido, ¿sí? Negociar no habla de cuestión de dinero, habla de negociar cuestiones en cuanto al manejo, el buen manejo moral y yo diría espiritual en esa relación de pareja. Y evitar continuos roces y peleas. Bien. Ahora, en las familias ensambladas vemos dos temas recurrentes, ¿sí? Este, que se dan con frecuencia y voy a agregar algo más. En las discusiones diarias, fíjense, ¿cuáles serían los temas más comunes que se discuten en familias de esta naturaleza? La distribución del tiempo, que ahora, si antes se le dedicaba tiempo a dos hijos, ahora a lo mejor hay que dedicarle tiempo a tres o cuatro hijos. Y eso no era la dinámica que había con el matrimonio anterior, sino que ahora se duplica, se triplica la inversión de tiempo y atención a los hijos. Y esto va a generar discusiones en la pareja. En el dinero de la pareja con sus hijos anteriores, de anteriores uniones, de también tener un presupuesto para cuatro miembros, o sea, un matrimonio y dos hijos, ahora sigue siendo un matrimonio, pero ahora puede ser que haya dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco, seis hijos. Y esto sí genera toda una situación de problema en cuanto al manejo de la economía. Y como les dije al principio, hoy que se han tenido que dar matrimonios ensamblados por conveniencia y por supervivencia, más todavía. Y más con la situación económica que se está pasando en el país, uf, esto es algo que van a encontrar mucho. Y a nivel congregacional no es la excepción, no es la excepción. Esto se va a dar y se va a dar mucho. Bueno, ambas cuestiones tienen que ser habladas antes de la convivencia. Aquí vuelvo a mencionar esta clave. Se tienen que tratar estos temas antes de la convivencia. Tienen que ser discutidos y acordados, ¿sí? Tiene que hablarse antes. Y claramente, miren, y más si no hay un enamoramiento, sino que es algo por supervivencia, tienen que ponerse ya no a lo mejor por los cónyuges nuevos, sino por la estabilidad de los chicos de la casa. Tiene que darse un diálogo abierto, franco. Bueno, ahí lo vamos a ver. Pues de lo contrario, y esto está quedándose grabado en video para que después lo puedan volver a leer con calma, no hay ningún problema. Es importante que ustedes vayan captando todo esto. Sí, pero sí pueden ir anotando si tienen alguna pregunta que surja. Eso sí, si lo hacen, excelente. Bueno, entonces, sí se tiene que hablar de esto antes, que eso es a lo que me refiero yo de negociar, ¿sí?
No es una transacción económica, es una cuestión de, a ver, esto se va a resolver así, ¿qué te parece? Sí, me parece bien, no, esto no tanto, es así. Pues de lo contrario, siempre habrá discusiones. El gran peligro es que la convivencia se tiña de peleas que desgastan el vínculo de pareja, mientras los hijos observan y son influidos por una atmósfera tensa y conflictiva, ¿sí? Que eso es lo que hay que evitar a toda costa. A toda costa hay que evitar que se llegue a ese grado de extremo, ¿sí? Vamos a ver. Otro tema a tener en cuenta es que cuando los hijos que viven en otra casa vienen al hogar, llegan, los que llegan a una casa ajena, ¿m? Quieren compartir, obviamente que si es la casa de que ya tenía el papá y llegan la nueva cónyuge mujer con los hijos de ella a una casa que no era la de ellos, ¿sí? Hay un sentido de pertenencia e identidad con los hijos que eran de esa casa. Y llegan dos chicos o una chica o como sea, extraños, pero que también ahora, a juicio de los papás nuevos, es casa de ellos también. Pero los chicos que naturalmente son territoriales, porque es mi cuarto, porque son mis juguetes, porque es mi ropa, porque son mis lugares, porque es el lugar de mi mesa, no lo aceptan. Y eso va a generar conflictos severos, ¿sí? Es importante permitir esos encuentros íntimos donde las parejas actuales a veces no encuentran su lugar y por lo tanto transmiten incomodidad. Vamos a ver cómo se puede remediar eso. Ahora, no están obligados a salir o estar largas horas juntos con los hijos de la familia anterior de su pareja. Los chicos captan esa incomodidad y se sienten no queridos y a veces hasta rechazados. Las segundas parejas tienen que llegar a acuerdos muy claros antes del ensamblaje. De lo contrario, no serán exitosas. La negociación entre los adultos es clave para la convivencia. Por ahí voy a ver si todavía está, pero no sé si todavía está este video, que es de la familia ensamblada, se me hizo muy bueno. Es de una psiquiatra o psicóloga argentina, está muy bueno. Pero ya está un poco obsoleto porque no se vivía todavía esto, ¿sí? Y hay cosas como que, pero es que usted no sabe lo que está pasando. Por eso voy a revisarlo nuevamente y tal vez ya hasta esté un poco fuera de contexto, pero bueno, lo veré. Ahora, esto de las familias de esta modalidad de ser familias ensambladas, hubo una película muy antigua, no, pero ya esto se llama Los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Que en su tiempo causó mucho revuelo porque era raro, pero hoy, aún lo que me acuerdo de ese contenido de esa película, ya no es novedad, ya no es novedad. Hoy es de lo más común, pero esto es lo importante de acá, que la incorporación de la familia anterior no siempre sucedía hasta hoy. Y hoy es más agudo el problema. Si antes no se daba tan fácil, pero no era muy frecuente, hoy, ¿por qué? Porque no hubo tiempo. ¿Cuál es el factor en contra hoy? El factor tiempo. ¿Por qué? Por la supervivencia de muchas familias. Y yo les aseguro que ni estadísticas reales se van a sacar en el ámbito oficial, que se hacen estadísticas y estudios, porque yo casi les puedo asegurar, ahora todavía no se sabe mucho, pero yo les puedo asegurar que hay muchísimas familias que por el incremento de alquileres, por la economía, han decidido vivir bajo un solo techo, como familia, pero sin que necesariamente hayan celebrado una boda por el civil. Les aseguro que eso está pasando. Y eso va a generar muchas circunstancias que todavía no vemos ahora, pero que va a ser una consecuencia que en poco lo vamos a empezar a ver. ¿Qué es lo que vemos? Chicos que se van a vivir a la calle, que se involucran en las patotas, que se involucran en delincuencia, en toda una serie de situaciones, ¿sí? ¿Qué se va a incrementar? Que vamos a ver a muchos chicos viviendo bajo los puentes y viviendo en jardines, en lugares así, en parques, ahí los vamos a ver. Y esto es por ese tipo de problemática. Así, un porcentaje altísimo va a ser por esto, va a ser por esto. Por eso es importante que ustedes,
conocen a alguien que está pasando, esto lo sepan ustedes, o en el caso que sea algo que le esté sucediendo, bueno, hoy lo vamos a estar comentando. Ahora, muchos sustituían una por otra, bueno, que eso es lo peor, es decir, abandonan a los hijos, que eso es trágico, que abandonan a unos hijos y los dejan con los tíos, los abuelos, y se van a vivir con los hijos de ella, nada más de ella, o nada más los hijos de él. Pero haya chicos abandonados. O sea, ya se cortó un vínculo parental ahí de padres con esos hijos que ahora se les ha delegado la responsabilidad a terceras personas. Y eso es muy, muy trágico. Dice, no fueron pocos los viudos que al casarse por segunda vez dejaron a sus hijos al cuidado de familiares, que es lo que mencionaron. Por eso creo que si hoy son más las familias ensambladas, no lo son únicamente porque haya más divorcios, sino que porque hay más conciencia de que se separan del cónyuge que no de los hijos. Por cierto, que armar este tipo de familias no es nada fácil y hoy es más complejo. ¿Por qué? Porque hay un perfil. Los perfiles de matrimonios anteriores es algo que puede marcar mucho tanto marcó al cónyuge como a los hijos. Si hubo situación, supongamos, hubo mucha violencia y por eso fue la separación, los hijos llegan marcados por esa violencia que hubo en el matrimonio anterior. ¿Y con qué llegan? Con traumas, con miedo, con desconfianza, con celos. Claro, porque hubo eso. Y ellos no saben porque no tienen la madurez o se les esconde por medio de no hablarlo al nuevo matrimonio. Y eso va a traer muchas situaciones que a veces los chicos no saben expresar. Y que los papás creen que sí lo entienden. ¿Por qué? Pues porque el papá quiere casarse, la mamá quiere casarse y bueno, pero no lo van a asumir así los hijos. Por eso son importantes las reglas, ¿sí? Las reglas son importantes. Y la negociación previa de la nueva pareja. ¿Cómo debe ser la negociación en la pareja? Vamos a la solución, a la restauración y a la solución. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Voy un poco rápido porque son varios temas que tenemos que ver. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Si tienen alguna pregunta, por favor, sí. Ajá, Eso, adelante. No, lo a ver, espiritual, ¿cómo avanza eso? a ver, no le escuché bien. ¿Me lo puede repetir? En la vida espiritual, ¿eso cómo afecta? Ah, sí. Ah, sí. Bueno, eso sí, totalmente. Eh, pero interesante, porque ahí está la solución, ¿sí? O sea, de todo lo que vamos a ver hoy, la solución es lo espiritual. ¿Mm? Ahorita tal vez estoy hablando de lo que más comúnmente se encuentra en esta situación. ¿Mm? Pero vamos a verlo. Sí, vamos a llegar a ese punto. Claro que sí, no podemos dejar de verlo. Ahora bien, déjeme moverle aquí, porque esto, déjeme ver hasta que aparezca la flechita. No lo veo, no lo veo. Bien. Ahí está, ahora sí. Es que tengo que ir buscando el cambio. Ahora, cuanto más equilibrada esté la pareja, mejor se llevarán. Los sistemas tienden al equilibrio. ¿Qué da el equilibrio? Y bueno, por ahí podemos verlo, que puede ser por la impartición de valores en el matrimonio. Hay una gran ventaja que puede hacer la diferencia entre parejas de creyentes y de no creyentes. Cuando son no creyentes, al psicólogo para tratar de solucionar la cosa. Y como lo mencioné, es muy complicado, sí, es muy complicado. Pero vamos a ver cómo se puede llegar a una conciliación o se puede llegar a una solución y más con el respaldo espiritual, que ahí lo mencioné al final, claro que sí. Ahora, ¿qué se va a intentar? Se va a intentar lograr un equilibrio. Esto significa que quien aportó más se puede sentir acreedor y cobrarlo de la manera menos adecuada. Y ojo, esto es muy común, la manipulación. Que esto puede haber sido causa de un anterior matrimonio y eso va a repercutir en esta relación matrimonial.
Otras veces, aunque nadie le haga sentir ese peso al deudor, el mismo culposo deja terreno libre y va perdiendo favores o posibilidades de que pueda hacer o moverse con cierta libertad. Ahora, voy a resumir un poco. eh, ¿Qué es lo que esperan el uno del otro? ¿Quiénes son los que tienen más derechos el otro? ¿Quién tiene más atribuciones y responsabilidades? Es muy probable que la relación, cuando se habla y se negocia correctamente, haya menos conflictos. Porque conflictos siempre va a haber. Y sí, es normal que tenga que haberlos. ¿Por qué? Por lo que se tenga que tratar con los hijos, hacerlos llevar a un entendimiento que aquí involucra las propias expectativas o planes que tenía el matrimonio anterior que se vieron cortados. Costumbres, sobre todo la cultura familiar, aquí está, sus creencias. El tema es poder dar un marco a estos problemas y que tanto hijos como pareja tengan claro que hay una cabeza, cosa que en el Señor Jesucristo nosotros sí debamos tener muy claro. Esto es importante, que sí se hable y inclusive ante lo inesperado, sí los hijos participen y que se les lleve a un entendimiento escritural de quién, por qué y cómo funciona un matrimonio bajo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Como es un matrimonio, que vamos a ver cuando toque en un momento más acerca del divorcio, ahí lo vamos a poder comentar, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a llegar a la solución espiritual, como se mencionaba. Ahora, esto es imprescindible que los adultos se pongan de acuerdo. Ahora, yo sé que y eso es natural la pregunta, y que en lo espiritual que se dé, como cuando digo negociar, sí se oye así como que muy cerebral, ¿no? Aquí ponemos, sí, yo lo sé, pero estamos tratando que aquí el choque con los muchachos no es espiritual, es más del alma. Puede ser que los papás, la solución sea espiritual, la pueden encontrar así, pero en los chicos pequeños, no. En los chicos pequeños va a ser una cuestión de su alma. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el amor de una mamá que ya se perdió, con el amor de un papá que se tiene que ganar, con toda una serie de cosas que muy natural a sus edades, que no están pensando en los valores, porque espirituales, porque no los tienen bien desarrollados. Por eso decía yo que ante lo inesperado es obligatorio para hoy los matrimonios inculcar los valores espirituales en los hijos. Porque, pues bueno, no sabemos lo que puede pasar de aquí a mañana. El Señor tiene nuestro destino en sus manos, pero a veces no nos los muestra. Son los que temen hablar de dinero, pensando que si hay amor las cosas se dan naturalmente, y no es así. Bueno, aquí a continuación empiezan en la convivencia, se empiezan a dar cuenta que, ups, creo que no era así, creo que me estoy dando cuenta que no era tal cual yo lo pensaba. Y eso es común que pueda suceder. Ahora, vamos a ir un poco. Bien, vamos a cuáles puedan ser lo que se tiene que hablar, lo más básico, lo más elemental para llegar a un acuerdo en esa negociación de la que mencionamos. Primer punto, ¿dónde van a vivir? Esto se tiene que solucionar antes de que ya estén viviendo juntos. Vamos a llegar a un acuerdo. A veces es necesario que el nuevo matrimonio tenga que ceder un lugar. Cuando hay muchas situaciones muy problemáticas, muy difíciles, tengan que llegar al punto de renunciar a los lugares y buscar un lugar neutral. Miren, aquí vamos a ver esto. Aquí lo vamos a mencionar. Y esta es una recomendación por la territorialidad natural que tienen los hijos, ¿sí? Que este es mi cuarto, estas son mis cosas, Tienen sus lugares favoritos y tienen derecho. Y eso, llegar a una casa nueva, un departamento nuevo, en donde no hayan vivido previamente ninguno de los dos. Ahora, ¿qué labor tendrán que hacer este matrimonio? Inculcar el territorio compartido.
porque es un lugar neutral y que tendrán que ir aceptando el lugar que les corresponde al encontrarse en un lugar que es imparcial, neutral. Bien, y entonces ahí ya empezar. Ahora, es complicado, sí, ¿por qué? Porque no siempre se puede encontrar un lugar, y a lo mejor si hay, tenían hijo e hija y de repente llegan con dos hijos, se complica porque ya tendrían tres varones y una mujer, y los tres varones no van a convivir con la mujer, ¿me explicó? Y habrá que conseguirse un lugar de tres recámaras, cosa que es muy complicada encontrar. Esa es, la vivienda es un problema, y más si son adolescentes. Entonces, esto puede generar situaciones nuevas. Ahora, si la pareja se instala en la casa de uno de ellos, va a haber un desequilibrio en autoridad y pertenencia. Es hasta cierto punto de esperar, que por lo general son los hijos de la mujer, en la mayoría de los casos. En esos casos, que hoy ya no se le llama padrastro, esos términos ya se quitaron, ¿eh? Ahora se llama padre afín o madre afín. Es una terminología que se está utilizando, ya desde hace algunos años se usa. Ahora, pero precisamente se quitó ese término porque como ya estaba muy usado el término mi padrastro, mi madrastra, generaba mucha resistencia en los chicos, ¿sí? Pues por todo lo que se hablaba y todo eso. Ahora, es obvio que cuando llega alguien extraño, empieza a poner límites y condiciones, se acaban los privilegios que a lo mejor tenían en el lugar anterior donde vivían. Eh, ¿Qué es importante hacer cuando se da una nueva relación de esta naturaleza? Que la mamá tiene que tratar directamente con sus propios hijos y el papá tiene que hablar con sus propios hijos por aparte, ¿sí? Si se le han inculcado valores espirituales, los niños van a entender lo que es la gran importancia que tiene para Dios el matrimonio y hacerle ver, es voluntad de Dios que el hombre y la mujer vivan en matrimonio y que si lo saben y lo han entendido, no van a tener tanto problema en entenderlo. Cuando no, no. Pero hablemos de los creyentes, no de las no creyentes. Lo van a entender un poco más fácil, pero sin embargo, son gente que no amaba, son gente que van a tener que aprender a amar, van a tener que aprender a amar a unos extraños, ¿bien? Bueno, como hay un sentido de pertenencia y si se van a vivir, llegan a vivir en un lugar neutral, entonces lo que sí se va a conservar es el amor a la mamá, sus hijos, y el amor al papá, sus hijos. Y hay que hablar con ellos por separado, pero en acuerdo previo de qué es lo que se va a hablar con los hijos, para que digan lo mismo. El acuerdo y la comunicación es vital para lograr esto. Y si saben que sí es la voluntad de Dios que se unan en matrimonio, los hijos van a decir, bueno, y si démonos cuenta de la enorme responsabilidad que hay de inculcarle los valores a los hijos y no dejárselo tanto a la iglesia, a los pastores, es mucha carga para los pastores, sino que es una labor de papá y mamá. Y que cuando los niños desde pequeñitos tienen estos valores, van a empezar a crecer con ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si es fácil y los niños son amables, es decir, son fáciles de amar, porque se lo han inculcado sus propios padres, no van a tener tanto problema. No van a tener tanto problema en que esto pueda suceder y que puedan aceptar a los nuevos hermanos que llegan. Esto sí es. Ahora, si viven en la misma casa en que los hijos vivieron con su padre, porque fue una herencia, que puede ser que haya sido la casa que le dejaron al papá, bueno, ¿qué va a pasar? Que los hijos verán a la pareja de su progenitor, madre o padre, como un intruso y no aceptarían nuevas reglas. Esto puede suceder. Y puede ser que no sea tan hostil el rechazo, pero sí hay algo que van a ver como un lugar ajeno. Que esto tendrá que haber en lo posible, hacer y respetar los lugares, los rincones a veces los rincones de pertenencia para los hijos, ¿sí? Y que van a vivir en una casa en donde puede ser que no se sentirán con derecho y serán un visitante. Bueno, ahí sí ya depende del lugar en donde lleguen a vivir. Cada caso es diferente
pero sí se tratará de buscar el que sí llevarlos un sentido de pertenencia territorial, geográfico en esa nueva casa, si es posible, cuando no hay opciones de que se vayan a vivir en un lugar neutral. Si viven en la casa de la nueva pareja, sí se van a sentir afectados porque dejan amigos, vecinos, a lo mejor familiares de la expareja y posiblemente los primos eran muy queridos y que ahora ya no va a haber oportunidad de verlos. Eso también se tiene que considerar. ¿Qué hay que hacer? Cuidar muchísimo el corazón de los hijos. Y entre los acuerdos que deben llegar los nuevos cónyuges es que sus hijos de uno y otro tienen derecho a conservar sus afectos. Y que si pueden llegar a un acuerdo con la expareja de que se puedan ver los primos o los hijos de los hermanos de ella, de los primos, hermanos de ella o hermanos de él, que se puedan lograr ver, bueno, será lo ideal, pero es complicado, pero procurar en lo que se puede. La mudanza, todo esto, el cambio hasta de ámbitos, del lugar en donde ahora viven, pues sí, también va a ser un motivo difícil para ellos. Vamos a lo que sigue. El dueño de casa, nueva pareja de la madre, a menudo se siente invadido. Y bueno, pues sí, va a haber esa reacción. Ahora, a veces los hijos son grandes, ya son mayores, ya pueden ser que inclusive ya sean hasta cierto punto independientes, pero quieren ver a su mamá o quieren ver a su papá. Bueno, que puedan venir de visita cuando también se llega a un arreglo legal en que pueden quedarse ciertos fines de semana el papá o la mamá con los hijos. Eso se tiene que hablar, ¿sí? Y se tiene que hablar de que se tienen que respetar de los que sí están viviendo en esa casa y decirle, mira, van a venir mis hijos, se le puede decir a papá y mamá nuevos, le dicen a los hijos, va a venir los hijos de tu papá, ¿Mm? Los vamos a recibir, van a comer con nosotros, pero se van a ir luego, ¿sí? Sobre todo cuando son pequeños todavía, pero ya entienden un poco. No se van a quedar acá, pero los vamos a recibir como unas buenas visitas. Y bueno, será una labor de papá y mamá que los acepten, que los puedan recibir como visitantes y bueno, y que van a estar con ellos. Ahora, a nadie se le puede obligar a que quiera a alguien por la fuerza, pero sí ser corteses, sí ser de buenos modales y saber que van a poder retirarse en el momento. A veces hay papás que hablan, conviven, almuerzan y todo, y después salen con sus propios hijos, que se van a ir, y se van, o se ven en un restaurante, fuera de casa, cuando la situación es muy problemática. Bueno, y actividades recreativas o lo que fuera, no necesariamente ahí. Y esa es una forma como se puede negociar los lugares geográficos, que para los niños son muy importantes. ¿Alguna duda con este punto? Los lugares. Pueden volver a ver este video, ir leyendo lo que está escrito acá, ¿sí? Bueno, que ya voy mencionando algunas de las cosas espirituales. La cuestión de la economía. ¿Cómo manejarla? El dinero. Bueno, ¿quiénes aportan en casa? Si uno de los dos trabaja, bueno, se está echando una responsabilidad consciente de que va a sostener ahora otra familia más. Bien, y bueno, que eso lo calculen antes de unirse. Ahora, ¿quién mantiene a los hijos de quién? ¿Los hijos se mantienen con una economía independiente? Si ya son grandes y ya trabajan. Bueno, los maridos que no pasan su cuota, la que están obligados por ley a darlos, y los hijos de la mujer son mantenidos por la nueva pareja. Y tienen que saberlo, y tiene que saber la mamá que su marido nuevo tiene que pasar la cuota a los hijos que dejó y tienen que estar de acuerdo. No pueden decirle, no, no, es tu obligación ahora con estos que están acá. No, o sea, le van a embargar, le van a secuestrar su sueldo por ley y se empeora la cosa. Entonces se tiene que negociar eso antes de que se vayan a vivir juntos. ¿Sí? Fíjense cómo estoy mencionando con énfasis. Se tiene que negociar antes de que decidan irse a vivir juntos. Si no, sí se van a ver en situaciones inclusive hasta de tipo legal y no hay necesidad. Y más si es por conveniencia, más tienen que pensarlo bien.
Si hay un verdadero amor y si verdaderamente se quieren unir, pues bueno, se tendrá que llegar a un acuerdo cómo se va a manejar la economía. O tendrá que trabajar los dos, pero ahí viene el cuidado de los hijos. Y que se queden en casa hijos de uno y hijos del otro, Dios mío, pueden llegar y encontrar un incendio en casa ahí tremendo. Bueno, es el gran riesgo. Es el gran riesgo. Tiene que aclararse esto. No es cómodo, el dinero no les guste, a quien sea, da poder. Y el papá que aporta y con los hijos de ella que no aporta, sino que está en casa, va a haber una división de poderes, ¿sí? Es así. Mi papá es el que da el dinero en esta casa, por eso a ti no te va a comprar ropa. No, cuidado con eso. Es una cuestión de mucha sabiduría para evitar estos conflictos de poder que se dan. Ujú. Bueno, vamos a ver este otro. ¿Tiene que haber reglas y límites? Sí. ¿Tiene que haberse negociado previamente con la pareja? Totalmente. Este, Ahora, ¿el progenitor biológico pondrá ley convencido de que debe ser así? Sí, pero previo acuerdo. Previo acuerdo. Ujú. Vamos a los vínculos afectivos. No sé si me salté uno. Creo que sí, ¿verdad? Me parece. Espérenme, déjenme ver. Mm, sí. Sí, acá. Sí, me había ido hasta acá. Me faltó esto. Bueno, de la cuestión económica, esa es así. Reglas de convivencia, penúltimo punto. ¿Qué reglas de convivencia? Todo lo que se refiere ya a la dinámica de la familia, dentro del movimiento de familia. Horarios, limpieza, colaboración, visitas, uso espacios comunes, delimitación de los propios. Es decir, cómo va a funcionar la dinámica de la familia, porque ahora sí se va a hacer más esfuerzo. Hay más ropa que lavar, hay más limpieza que hacer, y si traen su mascota, que los otros no tenían, y que si ambos tenían mascotas, un perro y un gato, wow, sí, eso sí. Son cosas que se dan y que se tienen que ver. O sea, y miren, en la consejería, tanto en la psicología como en el seguimiento pastoral, esto se ve. No, no crean que esto es nada más así. No, esto se tiene que llegar a conciliar. Y son cosas muy prácticas, muy prácticas. Este tipo de reglas de familia, la dinámica familiar, tiene que respetarse, ponerse límites, sí o sí se van a tener que respetar. Esto es lo más difícil de tratar porque es la convivencia diaria. ¿Mm? El aprender a amar al prójimo y que vean a sus nuevos hermanos o medios hermanos como eso. Y fíjense qué tremendo, y esto es una buena noticia en lo espiritual. El Señor Jesús nació en una familia disfuncional, ¿sí? Él nació en una familia disfuncional, porque él era solo hijo de su madre y hijo del Padre Celestial. Y los hijos que después tuvo José y María eran hermanastros del Señor Jesucristo y lo rechazaron, ¿sí? Y cuando fue la fiesta de los tabernáculos, lo querían mandar a que predicara y él les dice, no es mi tiempo, porque ellos sabían que si se anunciaba en la fiesta de los tabernáculos, lo podían acabar con su vida. Entonces, ahí vemos que hubo mucho rechazo con el Señor Jesucristo. Bueno, esto Él lo redimió. Tan lo redimió que cuando Él resucitó, se presentó con su medio hermano Jacobo, que era el que nació después de él, y Santiago, el que escribió la carta de Santiago, se le presentó resucitado. Y cuando se le presentó resucitado, imaginen el cambio que hubo con todos ellos. Después Pablo en una de sus cartas dice que acompañaban a los hermanos, medios hermanos de Jesucristo, acompañaban a todos los apóstoles y donde quiera que iban, y ahí fueron los hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, hijos de José y María. ¿Mm? O sea, que la solución espiritual para esto es que hagan del centro al Señor Jesucristo, sí. Si hacen del centro al Señor Jesucristo y se ora y se considera y que sepan los chicos que el Señor Jesús tuvo esa misma experiencia, se soluciona gran parte del problema. ¿Mm? Es una cuestión de fe, es una cuestión de inculcar el valor, que no es ajeno al Señor esto, claro que no es ajeno porque lo vivió. Es más, nosotros somos hijos adoptados.
En Romanos dice, cuando dice Pablo, Abba Padre, es decir, que nosotros somos producto de la adopción. ¿Por qué? Porque éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos del Dios Altísimo y fuimos adoptados por el Padre y también lo somos. Y venimos de una familia disfuncional, de la gran familia de un sistema del mundo a una familia ahora del cuerpo de Cristo. O sea, también somos así. Y bueno, eso es lo que hay que explicarles a los hijos, de también nuestra cuestión espiritual y explicarles esto. Hay que considerar que la persona cuanto más inmadura, más dificultad. Y sí, si llegan con adolescentes problemáticos, sí va a ser muy complicado. Pero bueno, si la oración del justo puede mucho, puede mucho. Y ahí es donde hay que recuperar la reconciliación, la convivencia y mucho amor los unos para los otros. Como estamos hablando de gente que conoce al Señor, espérenme, quién sabe qué pasó acá, hice algo raro. Bueno, me va a servir hacer esto que hice, que no sé qué hice. Se achicó la pantallita, ¿verdad? Las letras. Sí, bueno, así ya voy a poder leer porque no lo podía ver tan claramente. Descubrí una nueva función. Miren, así. Ok. Bien. Reglas de convivencia. Bien. Vamos a esto. Vínculos afectivos. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Bien. Vínculos afectivos. Muchos padres pretenden que sus hijos formen con su nueva pareja vínculo ideal, que también amen a su nuevo papá, nueva mamá. No los obliguen. Es un error obligarlos a que quieran, porque es un sustituto de su antiguo padre o su antigua madre. Es complicado, eso sí. Se lo tienen que ganar, ¿sí? Es decir, la nueva pareja tiene que ganarse el corazón de ahora los hijos y el otro también. Y esto es que si el amor de Cristo está floreciendo como fruto en ambos, se van a lograr ganar el corazón del otro, de los otros hijos. Eso tiene que hacerse sí o sí. Y esto va a hacer que ellos puedan tener esta vinculación nueva y que aprendan a amarse, en verdad que así sea. Bueno, y conflictos de lealtades. Si la pareja, que ya lo mencioné de alguna manera, si la primera pareja se divorció en malos términos, es probable que los hijos sientan un conflicto de lealtades al vincularse con la actual pareja. Sí, es posible y se puede dar que, bueno, mira, yo voy a obedecer lo que tú me digas, pero yo no voy a obedecer a tu esposa, a tu pareja. Eso puede suceder, pero depende mucho de lo que se trabaje en amor con los hijos, ¿sí? Y podemos concluir en este punto que lo más importante de todo esto es el desarrollar la vinculación por amor en ambos, con los dos hijos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema que sigue, porque si no, como que me extendí demasiado. Pero creo que yo considero que era importante verlo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque es muy común esto. Bueno, vamos a ver este otro. Ya, esto ya lo acabamos de ver. Vamos a ver ahora esto que está acá. Y entramos a este tema, el divorcio. Pero fíjense, curiosamente, este es el que más fácilmente podemos entender cómo se puede solucionar. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el principio espiritual del divorcio? Bien, el principio espiritual del divorcio es que en el reino de Dios no existe el divorcio. Así de sencillo. Cuando existe un divorcio o una separación es porque uno o los dos no habían nacido de nuevo. ¿Ok? Esa es clave. Y ya casi le estoy dando de entrada, de inicio, la solución. Cuando hay dos personas, una pareja que han nacido de nuevo, y Pablo lo explica muy bien, por causa de tiempo no lo podemos explayarnos porque el tema es muy amplio, pero en una conclusión importante en la escritura es que si ambos son nacidos de nuevo y están unidos en matrimonio, nunca va a existir la posibilidad de un divorcio. No tiene por qué. Más,
si hubo un pacto matrimonial en el que se unieron delante de la presencia del Señor en dos personas, un hombre y una mujer que han nacido de nuevo, se establece el vínculo matrimonial como institucional. ¿Qué se instituye? Y fue esto hecho en un pacto matrimonial eterno. Cuando el Señor unió a Adán y Eva, no existía la maldición en la creación y fue en algo que se hizo para la eternidad. Se estableció en un ámbito de eternidad. Y como fue un pacto, el pacto de los padres, que por ahí se menciona en Malaquías, este pacto de los padres, que fue el de ser una sola carne, por un lado, y por el otro, la posterior convivencia. Y si ambos están dando fruto en el espíritu, ¿qué va a haber ahí? Manifestación del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Si hay fruto en el espíritu en ambos, digo, ese es un matrimonio desde la perspectiva aún del Nuevo Testamento, como Cristo lo considera y el Padre también. Pero si uno de los dos no se convierte y ya estaban, bueno, hay muchas posibilidades, pero voy a decir las más comunes. Que ambos, si ambos han conocido al Señor, ya casados, conocen al Señor, tendrán que empezar a madurar y a conocer del Señor y deba de incrementarse la relación matrimonial y los problemas deban de irse resolviendo y disipando. Eso es lo ideal. Otra posibilidad, de que uno se convierta y el otro no. Y bueno, Pablo dice que por causa del convertido es posible que el otro, y el Señor lo considera como salvo por causa del testimonio que se convirtió. Y que con el testimonio del que se ha convertido, el otro llegue a aceptar al Señor con el tiempo. Eso es lo que plantea Pablo. Estoy diciendo lo que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 7. Que espere el que se ha convertido, mientras no haya cuestiones que ponga en peligro la integridad del convertido por parte del no convertido. Si no hay violencia ni nada, hay paciencia y por el testimonio del que se ha convertido, espere. Hay esa promesa. Ahora, si se convierte, perfecto, ya está en calidad por igual, espiritualmente hablando, de dos convertidos a Cristo. Excelente, se resolvió el problema. Ahora, ¿qué pasa si ella se ha convertido en el noviazgo o antes del noviazgo y se une en yugo desigual con uno que no está convertido? Bueno, ahí está advertido muy claramente. Se está uniendo en yugo desigual y tiene su consecuencia, ¿sí? Y es muy claramente advertido, lo dice Pablo, no se unan en yugo desigual, porque el unirse a alguien que está inoperante en el espíritu se encuentra inactivo o muerto espiritualmente, por darle algún término, no hay comunión con el Señor y el que estaba convertido y se une en yugo desigual está desobedeciendo, está en desobediencia. ¿Y quién va a gobernar? Pues bueno, ahí al haber desacuerdo y desobediencia va a gobernar la parte negativa, obviamente. Entonces, el convertido va a sufrir el dominio del, ¿por qué? Porque está en desobediencia, entonces están igual. ¿Me explico? Entonces, el yugo por igual, repito, el yugo por igual tiene que darse antes de casarse, antes. Y si ocurre que ambos están no nacidos de nuevo, ya están casados, y que a lo mejor hasta ni están casados ni por lo civil, ni con un ministro, nada más están se unieron libremente, bueno, delante del Señor, aún así, se cumplió el pacto matrimonial. ¿Por qué? No porque no estén casados por un juez civil o por un ministro, pero delante del Señor son un matrimonio. ¿Por qué? Porque así fue que se dio con Adán y Eva. No se casaron por un registro civil ni por un ministro religioso. El Señor mismo los casó y fueron una sola carne. En ese tiempo, en el huerto del Edén, así era.
y se quedó como pacto eterno, que eso es el pacto matrimonial, que el Señor respeta, hasta hoy respeta en todas las culturas, que ese es un tema muy amplio que yo creo que sus propios pastores, que ya lo conocen, podrían llegar a tratar esto. Y cuando se nace de nuevo, ahí ocurre la vinculación espiritual completa que el Señor desea. ¿Mm? Eso es lo ideal. ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel congregacional? Que todo matrimonio se verifique que ha nacido de nuevo. Todo matrimonio en la congregación, en el ámbito de la familia, haya la verificación de que hay fruto en el Espíritu. Y no tiene ningún problema que no diga, no, pues yo no he nacido de nuevo, pues que lo haga y que se hagan votos matrimoniales. ¿Sí? Se puede hacer eso, se puede hacer. Y es hermoso cuando en los matrimonios en la congregación ya tienen conciencia de esto y hacen sus votos porque están unidos por el pacto matrimonial, simplemente porque han sido una sola carne y punto. Pero nacidos de nuevo, como matrimonio, bueno, tienen que estar los dos. Eso es lo que se debe de hacer y eso soluciona esta situación. Uh-huh. Y eso es lo que podemos considerar acá. Bueno, vamos a ver cuál es la postura del Señor con respecto a la separación matrimonial, que el Señor no está de acuerdo. Porque cuando ocurre una separación es por esa situación que ya les mencioné, no había había una cuestión de yugo desigual. ¿Y cuál es la respuesta al divorcio y cómo restaurar esta situación en el matrimonio? Precisamente esa, que ambos nazcan de nuevo, ¿ok? Esa es la mejor solución. Y desaparecerá la cuestión si hay verdaderamente un cambio de naturaleza espiritual, va a haber colaboración para que posteriormente lleguen a una reconciliación. Y darles tiempo, tranquilos, ten paciencia. El Señor va a hacer su obra. Miren, y funciona, funciona. A veces se tarda un poco, unos más que otros, pero les aseguro que sí funciona. ¿Mm? Que sí, ¿por qué? Porque el Señor sí ya va a respaldar esa disposición con el que ahora se convierte a que el Señor pueda hacer grandes obras con el que se ha convertido. ¿Bien? Bueno, ahora, vamos a ver otra situación, que es esta. Conflictos entre padres e hijos, que de alguna manera ya he mencionado, bueno, en el caso de la familia ensamblada, pero ¿qué con los que no son una familia ensamblada? ¿Cómo debemos entender y abordar esta condición en las relaciones de padres e hijos? Cuando hay conflicto, y más cuando son ya adolescentes o son jóvenes ya que tienen, espérenme, aquí. Cuando son jóvenes que ya tienen capacidad de cierta libertad y criterios de pensamiento, cuando ya cuestionan, ¿cómo tenemos que abordar esto? Bueno, la mejor prueba, y Pablo lo dice, que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y cuando nosotros llevamos en una labor de matrimonio, de pastorado del corazón de nuestros hijos, fíjense, pastorear el corazón de nuestros hijos, cuando hemos impuesto en amor límites, cuando hemos establecido, y límites, entiéndase, que se ponen delimitaciones propias, no imposición al otro, sino una autoimposición de límites. Y los enseñamos así a nuestros hijos, en que el papá va a tener dominio propio y va a dejar de gritar, va a dejar de ser un padre gruñón, va a dejar de ser un padre tirano, cruel. Inclusive a veces si llega necesidad de que pida perdón a los hijos, deba de hacerlo. Y lo va a hacer si es el caso de que él no había nacido de nuevo, o que ya sí ha nacido de nuevo, pero no se había percatado de que no ha modificado su carácter, tendrá que pedirle al Señor que le ayude a ir transformándose en un nuevo hombre, que vaya mudando. Miren, algo pasó, que quedó como un ejemplo. Cuando el rey Saúl perseguía al rey David, todavía David, que todavía ni parecía que iba a ser rey, que él quería acabar con la vida del rey David, dice que en una de esas, que
está cerca de unos profetas el rey Saúl, empieza a profetizar el rey Saúl. Empezó a profetizar y era un hombre que ya estaba fuera, ya había caído de la gracia del Señor y que inclusive le fueron a avisar a Samuel el profeta. Saúl está profetizando y después fue objeto de como un poco como de burla de la gente. Saúl entre los profetas, que quién sabe qué. ¿Qué pasó ahí? La cercanía del rey Saúl, aún con ese perfil que tenía, que no era nada buena, la cercanía de alguien espiritual cambió y mudó, al menos cuando estuvo cerca, en esa actitud espiritual de Saúl. Si lo hizo antes de la redención, ¿cómo no lo va a hacer hoy? Si hoy el papá o la mamá cambian voluntariamente, se sujetan, se someten al Señor con un corazón honesto y sincero y decirle, no tratar de corregir a los hijos, no de imponerles, sino que primero deba cambiar el corazón de papá y de mamá y ser conscientes en un autoanálisis y sincerarse con el Señor y decirle, mis hijos sufren por mi carácter, yo lo reconozco, Señor, te pido que me ayudes, ayúdame, lo necesito. Y miren, si el corazón del papá es tal que puede haber una solución, porque va a haber un cambio de naturaleza o se va a complementar el cambio de naturaleza espiritual del papá o la mamá que acepta sus fallas. Y eso es humildad. La humildad es la solución para que se resuelvan los conflictos entre padres e hijos. ¿Y la humildad de quién? ¿De los hijos? No, de los papás. Que el orgullo, el orgullo del papá, el orgullo de la mamá, se quebrante delante del Señor. ¿Puede hacerlo en privado? Sí. ¿Pueden hacerlo los dos juntos? Sí pueden. ¿Que tenga que haber la necesidad de pedirle perdón a los hijos? Sí. Yo en algún momento determinado tuve que pedirle perdón a mis hijos por situaciones de cuando eran niños, sí. Y hoy veo el fruto. Hoy veo el resultado, ya todos mis hijos casados, nos aman, todos ministran en el Señor. Vi ese fruto yo, pero lo hicimos gracias a Dios apenas a tiempo, porque yo tuve 2 hijos antes de Cristo y 3 después de Cristo. ¿Con quién nos costó más trabajo? Con los de antes de Cristo, con los 2 más grandes. Pero gracias a Dios ya está, se resolvió por esta situación, que no era de ellos, era de nosotros, era de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer los papás? Ser humildes y reconocer nuestras áreas débiles. Que nos fortalezcamos en el Señor y nos dé sabiduría para saber hablar en tiempo y forma con nuestros hijos. Y vean que que si bien somos falibles, pero que nuestro amor al contrario se ha incrementado gracias al Señor. Y abrazarlos y decirles, hijo, te amo, hija, te amo, y abrazarlos. Los abrazos restauran muchísimo, mucho, mucho, mucho. Hay una respuesta inclusive física a los abrazos. Y si antes no lo hacían por sequedad o porque así nos crearon, porque nuestros papás fueron duros o ni los conocimos, etcétera, la naturaleza tiene que cambiar en nosotros. Palabras llenas de amor, muestras de afecto. No comprar a los hijos, no cometamos ese error, dándoles ropa, prometiéndoles. No, esto tiene que ser totalmente espiritual, totalmente espiritual. ¿Sí? Y el llegar con los hijos en una cuestión de humildad. Ahora, sí, puede ser que a la primera no lo acepten tan fácil, puede ser que a la segunda tampoco sea tan fácil, pero que finalmente sí lleguen a aceptarnos. ¿Por qué? Porque como les dije, el amor cubre multitud de pecados. Y si ya hay una presencia gobernante, que es el amor, y como Dios es amor, y está respaldada por el acuerdo de los cónyuges en que ambos aman al Señor, están de acuerdo, está el Señor en medio de donde 2 o más están reunidos, ahí está el Señor, los hijos van a llegar a aceptar que debe haber un cambio en ellos también, que va a ser algo complicado, que tenga que haber, y va a llegar el momento en que los hijos, y les aseguro que sucede, y cuando son más grandes y ya se casan y empiezan a ver que fueron muy rebeldes, que no se sujetaron, llega el día y hay que saber esperar. Yo me esperé 40 años con un hijo.
40 años, para que llegara el momento que él me dijera, papá, te pido perdón porque fui muy difícil para contigo, para con mi mamá, y yo reconozco que ahora te entiendo. Pues sí, después de 40 años. ¿Me explicó? Pero ya está, ya ganó el amor y el corazón a largo plazo, pero ganó el amor. ¿Mm? Y siempre amando, siempre perdonando el papá y la mamá, siempre amando, siempre perdonando. Que me dijo, que me gritó todo, perdona, perdona, porque eso no lo decía el Señor. Perdona, perdona, perdona. Y claro que yo le podía decir a mi esposa, pues perdónanos tu hijo porque te gritoneó y te dijo y te reprochó que tú nunca me amaste, nunca me cuidaste. Perdona, 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 porque así fue. Y es lo que diría un padre hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso hay que aplicarlo con los hijos. Hay que aplicarlo. ¿Mm? Y eso es vale oro. Vale oro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, el perdón y el amor. Ujú. ¿Qué nos puede ayudar a mejorar la relación de padres e hijos? Precisamente el cambio y el llegar verdaderamente nosotros a mudar a un nuevo hombre. Estando revestidos de Cristo, nosotros, tanto el esposo como la esposa, nuestros hijos aprenden a reconocer quién está hoy cubriendo a su papá y a quién a su mamá. ¿Por qué? Porque nos va a respaldar. Y eso nuestros hijos lo vieron muchísimo, muchísimo. De hecho, se quedaban maravillados de ver, oh, sí, mi papá le cumplió lo que le pidió el Señor se lo cumplió y parecía imposible. Y así fue, ¿no? Así era, así era. Y muchas cosas el Señor hace en favor de los padres que saben amar y saben perdonar. ¿Mm? Milagros, milagros, pero milagros que hace. Y no estoy hablando de lo material, ¿eh? Eso es lo de menos. Eso que es nuestro último punto. Sino en las relaciones afectivas de sujeción y sometimiento a los papás, cuando ven que los padres aman al Señor y cómo el Señor lo respalda en sus palabras, en sus dichos, en sus órdenes, sin perder el objetivo de ser ordenados, de ser entidad gobernante en el núcleo y dinámica de la familia. ¿Ok? Papá y mamá en su respectivo rol. Bien, bueno, y vamos a nuestro último punto, que es que está acá, que es problemas financieros. Que bueno, yo creo que este tema sí está un poco así, pero yo lo único que les puedo decir es que el Señor es nuestro proveedor. Él nunca nos va a dejar en una prueba que no podamos soportar. ¿Cuál es la clave? Miren, ustedes que somos hijos de la misma casa, de manantial de vida, creo que hemos tenido una instrucción clarísima y yo no puedo abarcar la inmensidad y la profundidad de lo que nos ha estado hablando, bueno, el Señor a través del apóstol Juan Ballesteri, acerca de la generosidad. Mi exhortación es que, están las maneras de poder estar escuchando, hay 4 estudios que se hablan acerca de la generosidad, porque esa es la clave. Para estos tiempos tan difíciles, la clave es la generosidad. ¿Mm? Así es que, en verdad, de todo mi corazón, yo cuando puse esto, ¿por qué lo puse? Porque es muy común esto en muchas familias, y aún de creyentes. Pero yo puedo concluir y se los puedo así asegurar que la clave está en descubrir la riqueza y la estrategia de lo que es la generosidad para salir de situaciones financieras difíciles. Y eso es, miren, una cuestión que me van a entender perfectamente. Lo que es el dinero, lo que es la plata, tiene un espíritu. Tiene un espíritu. Detrás de eso hay un espíritu. Y no estoy hablando de que sea un espíritu maligno, que hemos oído hablar de mamón, ya hemos hablado de eso. No, 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 no. Sino que hay un espíritu, como hay un espíritu detrás de la creación. Hay un espíritu detrás de lo que es el oro. Hay un espíritu de lo que es la plata. Hay un espíritu detrás de lo que es el petróleo. Hay un espíritu detrás, y ese espíritu que está, ¿quién es? El original, el que diseñó e inventó eso, el Espíritu Santo.
detrás de todo eso, que el hombre o en el sistema del mundo lo manipule y lo maneje, ese es el problema de una raza humana totalmente fuera del contexto de Dios. Pero cuando nosotros estamos inmersos dentro de lo que es, en lo que el Señor ha hablado, de lo que el Señor ha establecido, de lo que el Señor ha dicho, y la clave en estos tiempos tan difíciles para muchas naciones, comprendemos la clave de la generosidad. Miren, el Señor es fiel. El Señor es fiel, porque no, y lo escribió muy claramente el salmista, Señor, no me des tanto como para que me olvide de ti, pero no me des tan poco como para que reniegue de ti. Es un equilibrio en el cual nosotros nos movemos, en el cual Él nos va a dar lo suficiente, no nos va a dar de más, pero tampoco nos va a dar de menos. Y que Él es el encargado de hacer los milagros, ¿sí? Y Él es el que se va a encargar de mandarnos la provisión. Y yo lo veo con mis hermanos en la fe aquí aquí en Suipacha, aquí en Córdoba. Yo lo veo y le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ha dejado el Señor? Ni un solo día, ni un solo día. Y he visto la prosperidad de hermanitos así que creo que les está yendo mejor hoy que antes. Hoy les está yendo muchísimo mejor. ¿Y cómo te va a ti? No, hombre, me ha ido, pero bien, bien, bien. Fíjense, un hermano que vendía de puerta en puerta, iba a vender acolchados, iba a vender toda línea de blancos y cosas así, de puerta en puerta. Bueno, y empezaron a cerrar los grandes y enormes comercios que había acá. Y la gente le empezó, oiga, ¿y no me podrá traer y conseguir un aparato electrodoméstico? Bueno, sí. Y se empezó a hacer, bueno, hoy tiene ya una empresa con empleados y gigantes, y está en blanco a todos sus empleados, todo conforme a la ley, y es generoso, generoso, y ha crecido tremendamente en 2 años. Bueno, en lo que va de la pandemia para acá, ha crecido exponencialmente, y es maravilloso verlo, pero que él entendió la clave de la generosidad. Y sigue proveyéndole y sigue creciendo y es una bendición porque ahora varios de los empleados de él, al ver el corazón que tiene él y su esposa, porque están en acuerdo, que sus empleados dicen, oigan, pues yo quiero tener lo que ustedes tienen, yo quiero de lo que ustedes, ahí, de lo que ustedes hablan y todo, y que oran, y se reúnen a orar antes de, y han ingresado hermanos en la fe a trabajar con él, que han llevado, han evangelizado, los que ya estaban, que no eran creyentes, y los que no, pues se han ido por X motivo, y se han quedado los que quieren conocer al Señor. Y así, hay ejemplos. Así es que mi exhortación para este punto es que sí estudien y podamos aprender lo que el apóstol Juan nos ha enseñado. Bien, ¿estamos de acuerdo? Preguntitas o algo, pero si ya se dijo que la próxima sesión se van a poder hacer preguntas, ¿no? Pero alguna que sea aquí de repente y rápida, con mucho gusto. Pastores, si tienen algo que comentar, adelante, escuchamos. Buenísimo, Pastor Luis. Bueno, repetir lo que dijimos al comienzo, para los que no estaban, que la próxima semana, hoy es el último de las jornadas de los encuentros que habíamos programado. Recuerdan que eran 8 encuentros, hoy es el 8º, pero vamos a tener un noveno que va a ser la semana que viene, que tiene 2 fines. El primero es que la primera parte de ese encuentro, la primera parte, para que después no digan que no tienen tiempo, va a ser que cada matrimonio hable, o si está solo uno, puede hablar una sola persona, compartir algo acerca de lo que ha aprendido o ha entendido gracias a este tiempo que hemos compartido juntos, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa. O sea, un minutito, 2 minutitos, cuanto ustedes quieran, tampoco la hora y media porque hay que dejar compartido a las demás, ¿sí? Y la segunda parte es que puedan, si quedaron dudas, preguntas, en las clases que hemos tenido, que de lo posible las puedan enviar antes para que los pastores Luis y Patti se puedan preparar para contestarlas. Y si no, si surgen en el momento, serán contestadas de alguna manera en el momento.
Yo creo que en el día, si no tenían preguntas antes, yo creo que en el día de hoy se dieron algunos temas bastante rápido y quedaron algunas cosas así que quizás quedaron dudas o preguntas. Ante la duda, pregunte, ¿sí? Como dijo el pastor Luis, a veces la pregunta de uno es la pregunta de otros que no se animan, ¿sí? Yo sé que hay personas que son más de animarse a preguntar y hay otros que les cuesta mucho preguntar. Entonces, ante la duda o si le parece que hay una pregunta o alguna cosa que no se llegó a entender y que para alguien pueda ser bueno aclarar, haga la pregunta, manden la pregunta si quieren a la pastora Gaby o al pastor Luis y se las retransmitimos al pastor Luis para que las pueda tener. Si las tienen por escrito y antes, como les digo, lo repito porque es importante, va a ser mejor, ¿sí? Y si no, en el mismo día también puede hacerla. ¿Algo más? No. Saludamos a los que están conectados con las cámaras apagadas, también a Ana, a Lilian, a Mariana, bueno, y a todos los demás, fue bueno verlos. Los esperamos el miércoles próximo también para que podamos también tener un tiempo de retroalimentación